Bueno, gracias, Padre. Eh, pues sean bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá transmitiendo desde Hotel Miramonte, a un lado de Metrocentro San Salvador, El Salvador. Mi nombre es Romeo Fuentes y estamos aquí desde el grupo Metafísica El Salvador, ¿verdad? Compartiendo pues físicamente y compartiendo pues en redes también. Aquí lo que los maestros y todas las cosas buenas, pues precipitan, ¿verdad? O nos hacen eh, compartir, porque estamos pues estudiando en esta parte, en este segundo semestre, el libro, ¿verdad? Oro Rubí, que sería pues lo que vamos a estar analizando en lo que va de aquí hasta diciembre, ¿verdad? Con el favor de Dios, podamos desarrollar ese rayo oro rubí internamente, pues que está ahí, y que ese oro rubí, ese rayo, pues nos provisione a los demás rayos que también están ahí internos para ser desarrollados. Así que vamos a hacer este decreto, si les parece, para entender y comprender y desarrollar y atarnos totalmente de que somos hijos de la luz. O sea, eso debemos de, San Germain lo dice, quien hace este decreto, quien hace esta conciencia, avanza mucho más rápido. Pero el que lo entiende, tal cual como encender un fósforo, o sea, somos de la luz. O sea, eso es lo que hay que comprenderlo totalmente. Entonces, hacemos el decreto. Yo soy un hijo de la luz. Yo amo la luz. Yo vivo en la luz. Yo soy protegido, iluminado, provisto y mantenido por la luz. Yo bendigo a la luz. Gracias, Padre. Ok, ¿qué hemos estado viendo? Vamos a ver. ¿Qué se acuerdan de lo que hemos visto? Ya llevamos 2 temas del rayo de rubí. Esta sería la tercera. ¿Qué hemos visto? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan? ¿No hay acuerdo? ¿No hay memoria? Podemos decir que el rayo oro rubí es el de la provisión. Ok. Del misticismo. Misticismo. Suministro. Suministro. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? De la tranquilidad, de la paz, Ok. de la Eso es lo que armonía. vamos a ver. Ajá. Bueno, el martes pasado vimos cómo el astral y la armonía que debemos tener en nuestros sentimientos, que los sentimientos están en el astral y así como hay sentimientos positivos o no tan positivos en el astral inferior y en el astral superior, entonces en la medida en que nosotros, digamos, recuperemos la armonía de esos sentimientos, nosotros y tenemos sentimientos nobles, buenos, vamos a tener mucha más manifestación del rayo oro rubí en nuestra vida. Ok. Eso más o menos. Ahí está en la parte astral, están las emociones, sentimientos, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo, pues que es lo que más nos complica la existencia a veces. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Hay algo que no están diciendo, ajá, que creo yo que es una de las cosas más como novedosas de lo que es el rayo oro rubí. Que las polaridades que mencionabas. Ajá. De ¿Qué es el rayo de qué? Es que es el rayo de las contradicciones. Ok, de las contradicciones, ¿verdad? O sea, sí es el rayo de la paz, pero también es el rayo de como es de la mística y de la devoción, de ese amor tan profundo, que si no estás con ese amor, pues entonces sos mi enemigo, ¿verdad? Si no, sos mi enemigo. Si no amas a Jesús como yo lo amo, entonces vos no estás conmigo, estás contra mí. Hablaba de la Guerra Santa. Exactamente, y va a la Guerra Santa, ¿verdad? Que es la dualidad de ese sentimiento, la lucha interna entre las cosas, tal cual, entre la mente inferior y la mente superior, entre el deseo inferior y el deseo superior.
¿verdad? Que eso sería como lo más a lo cual nos tenemos que enfrentar tarde o temprano para avanzar, ¿verdad? Y también decíamos pues que cada vez que tienes que tomar una decisión es una guerra interna, incluyendo qué color de zapatos te vas a poner ahora, qué ropa te vas a poner ahora, qué vas a comer ahora. Si eso te genera un conflicto, ya es una, prácticamente va abonando y estás en guerra permanente. No es como decir, hoy me voy a poner estos zapatos. Ya. Ay, pero no me va a combinar. Ay, pero voy a ir a tal lado. Ay, pero ya estuvo, ya entraste en guerra. Ahí, fácil. En vórtices. Esa es parte del desarrollo que tenemos que aprender, ¿verdad? Y una de las cosas también que de alguna manera, vaya, lo que está mencionado ahí, si no tomamos conciencia y lo desarrollamos, pues la vida te va a poner en una situación para que lo entiendas, para que lo desarrolles. Y una de las cosas más difíciles para las personas es el desapego. Si no lo haces conscientemente, pues la vida te va a ayudar. Y es mejor hacerlo conscientemente, desapegarte, y sobre todo lo que más duele es desapegarte de las personas. No quiere decir que vas a mandar al carajo a toda la gente, sino que vos conscientemente te vas a desapegar. O sea, te amo, te quiero, pero entiendo que eres una persona libre. Ese es el desapego. Y eso es lo que hace sufrir a la gente, no desapegarse. Porque la decisión que la persona tiene de irse, ya la tomó y se va. O de quedarse. Y qué bueno, o sea, en todo caso. Pero el desapego, que es parte del rayo oro rubí, o lo trabajan conscientemente, o van a ver que este año algo va a pasar, ¿verdad? Algo va a pasar. Así que a trabajarlo conscientemente, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ahí más o menos lo que ustedes dijeron, y ese es en sí el color de los cardenales, es el rayo oro rubí, como tal, así debe ser. Ese es el color tal cual, así entre rojo y oro, o sea, y el rubí, ¿verdad? En todo caso. Así que ese es el color indicado, ¿verdad? Y de ahí pues ya vimos todo eso, ¿verdad? Que se va a trabajar el ahimsa, la paz, la guerra santa interna, la serenidad, misticismo, devoción. Ya todo eso ya va en camino. Ahora vamos a trabajar lo que es el primero que está allí, que dice idealismo abstracto. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Y decíamos pues que en el plano astral, si alguien quiere ayudar a leer, ese es de la actividad anterior, ¿verdad? Solo para hacer el recordatorio y mantener esa sintonía. En el plano astral y su respectivo cuerpo residen los sentimientos y deseos. Es de naturaleza dual y está regido por el sexto rayo oro rubí. Entonces, cada vez que hagamos una actividad de esta, estamos trabajando directamente en el plano astral, porque es el rayo oro rubí que dirige toda esa forma de expresión, que es donde están las emociones, sentimientos, apegos, desapegos, mística y todo eso que vimos en la lámina anterior. Ok, entonces vamos ya al tema, ¿verdad? Dale hacia atrás, por favor. ¿Qué sería el idealismo abstracto? ¿Qué sería el idealismo? ¿Qué entendemos por idealismo? Cuando idealizamos a una persona, ¿Cómo? cuando idealizamos a una Sí, persona, pero ahí no me estás diciendo nada, me estás diciendo lo mismo. O sea, ¿qué sería idealizar a alguien? ¿Qué es idealizar a alguien? bueno, yo una vez idealicé mucho a una persona, ¿verdad? Y te enamoraste. No, no tanto Ok. enamorarme, no, sino, pero la puse como en un plano más arriba, porque yo veía como todas las cosas positivas de esa persona y no veía nada negativo, sino que siempre veía lo positivo en esa persona. Yo sabía que tenía cosas negativas, pero la tenía tan idealizada que para mí estaba arriba esa persona, arriba de cualquier otra cosa, de sus decisiones y de sus cosas, pero después cuando uno va observando
la realidad que uno dice que uno no ve, pero puede ver, ¿verdad? Y a veces uno no la quiere ver, allí cambia el idealismo, pues yo dije, como que yo había puesto a esa persona muy arriba, dije yo, de lo que en realidad esa persona es, pero después dije yo, bueno, todas las personas tenemos cosas buenas y tenemos cosas no tan buenas, dije yo, entonces lo mejor es dejar ir, que sigan las personas con lo que quieren ser, dije yo. Ok, bueno, fue un ejemplo no tan bueno, pero digamos que no es por ahí el idealismo, porque ahí lo que hiciste fue como una parte de adoración a una persona, ¿verdad? Porque ya vamos a ver que el idealismo va por otro lado. Se me ocurre que tal vez hay alguna persona en la que tiene una cualidad que yo la admiro. Por Ok. ejemplo, en mi trabajo, mi compañera, yo le admiro la disciplina que ella tiene, porque ella cuando dice esto lo hago y lo hace, y no hay Ok. nada que la mueva de eso, y yo le admiro mucho esa parte de ella, la disciplina, que a mí o sea, yo no la tengo, pues a veces flaqueo en las cosas que yo digo, y ella no, ella dice, lo hago porque lo hago, y nadie la mueve de Ok, ahí. por ahí, Es como una cualidad que tiene alguien que por uno ahí le admira. va, por ahí va el idealismo. O sea, yo veo algo, digamos, que quiero desarrollar y yo quiero desarrollar la disciplina de esta persona. Entonces yo digo, no, cuando voy a desfallecer, me acuerdo de esa persona y mantengo ese ideal de disciplina, ¿verdad? Es un ideal de disciplina. No es como estar enamorado de una persona y cuando estás enamorado solo ves las cosas bonitas, los olores todos son agradables, ¿verdad? Aunque no sean tan agradables, pero para ti son agradables, pero después cuando se rompe ese encanto, pues pasan otras cosas, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va lo que es el idealismo. Ok, ¿alguien más? O sea que el idealismo como tal es considerar cualidades, verlas en, digamos, en este caso, en personas que son dignas de seguirse. Ok, Así ok, eso sí, por sería. ahí va. O Sí, sea, ajá, dale. pues, o sea, porque, por ejemplo, los políticos utilizan mucho idealizar su imagen, sus ideas, exponerlas. Un ejemplo, me recuerdo yo reciente, es que como salvadoreños hubo una figura política que creo yo que la mayoría vio reflejada en esa persona la oportunidad de un cambio político y fue una votación masiva en su oportunidad en la que todo el mundo idealizaba el ejemplo de él, su forma de hablar, su forma de vestirse, su amistad, se miraban en el súper y él se tomaba fotos con la gente. Entonces, o sea, y cuando ya obtuvo la presidencia, todas esas cualidades, por ejemplo, que aparentaban, se vinieron abajo. Entonces, idealizar a una persona es como maya. No sé, Sí. Vaya, o sea, ¿cómo diferenciar un idealismo maya, digámoslo así, con un idealismo a seguir? ok. Ajá. O en el caso del idealismo abstracto estaríamos hablando quizá de ideas elevadas, Ok, pero por que ahí va. quizá nosotros no conseguimos aterrizarla, no conseguimos apropiarnos de ella porque no sabemos cómo llegar hasta ahí. Sería algo así, como O sea, justamente sería eso, es como las partes más elevadas, ¿verdad? De ciertas situaciones. Ahora, hay que entender que en algunos casos, en la política, por ejemplo, y en la medicina, las energías siniestras tienen casi que tomada esas dos áreas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando es con la política y con la medicina. Medicina no los médicos, la medicina, esa área de medicina, por ejemplo, acaban de desbaratar una banda que estaba vendiendo medicamentos que simplemente los hacían sin ningún control y los vendían como que fueran certificados, por decir algo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero vamos a ir desarrollándolo ya en el punto tal como nos sugieren los maestros
Este libro tiene mucha influencia de Duval Cool, ¿verdad? Y de Juan el Amado y de todos los que son pues del rayo oro rubí. Así que vamos a empezar con la primera para ir empezando. Quiero ver, ¿alguien conoce a este señor? Es de aquí, bueno, se nacionalizó acá, hizo grandes cosas, y ya van a ver quién es. Benjamín Bloom. Por ahí van los ideales. Sí, todos los que vivimos aquí en El Salvador, más o menos hemos escuchado, por lo menos los de la capital, ¿no? Benjamín Bloom. Por ahí, ya con eso vos sabés que es un idealismo elevado. O sea, algo sin palabras. Ahí no te perdés. Bueno, ok, por favor. El idealismo abstracto, una cualidad del sexto rayo oro rubí, es una concepción mental capaz de darle existencia a los pensamientos, sentimientos y actitudes que construyen la forma de ser de las personas y del mundo, ya que las cosas no existen por sí mismas. Estará encendido ese micrófono. Yo siento que no se escucha eso. Sí, está encendido. Ok. Bueno, entonces, ¿qué piensan del idealismo? ¿Qué dice? Ajá. Pasarle el micrófono ahí. Que es una concepción mental con la que se le da existencia a los pensamientos, Ajá. los sentimientos y actitudes, y que con eso se construye la forma. Es como un modelo. Es algo así como, creo que una vez lo mencionamos como como la visión, Como una visión, ajá. Es como un como una modelo a visión. seguir, digamos, en ese sentido. Ajá, algo que empieza en la mente y que al final de cuentas, con los pensamientos y actitudes que uno va tomando al respecto, se materializa, por así decirlo. Ok, ajá, es como un modelo a seguir, como en todo caso, porque empieza desde la parte mental y después va permeando, así como lo acaba de decir Lenny, que ella tiene una persona que cuando es la disciplina, o dice, no, disciplina, yo pienso en él, y cambia sus sentimientos, cambia sus emociones, y si pensaba en abandonar, se acuerda de la persona y sigue en la disciplina. O sea, es como un molde y te va moldeando y te va como marcando un camino en todo caso. Sería entonces como una forma de pensar donde hay sentimientos ideales elevados. Ah, exactamente, elevados hacia los demás. Ahí ponemos el ejemplo, esta persona que es Benjamin Bloom, que fue un banquero, que vino acá, era un gringo, era un estadounidense, que vino y trabajó en la banca, las primeras acciones de la banca que habían acá, que se encargaba a desarrollar el dinero del país. Y obviamente, pues, había mucho dinero, hizo mucho dinero, pero después dijo, yo no me puedo gastar todo el dinero, o sea, que yo he hecho acá, o sea, yo tengo que dejarlo acá, yo tengo que hacer algo acá. Yo lo primero que hizo fue nacionalizarse y empezó a construir un pabellón en el Rosales, un pabellón de ancianos y después un pabellón para niños. Y después dijo, no, ¿verdad? Y fue el que hizo el primer hospital, Benjamín Bloom, para niños directamente, y creo que ayudó a que se formara la carrera de pediatría aquí. O sea, fue el que le dio como ese ímpetu, o sea, puso su dinero, sus recursos, lo que sea, para que se atendiera a niños acá en el país directamente. Es un idealismo. Es una concepción mental que él tenía de que sus pensamientos, los sentimientos hacia el país, entonces él construyó eso para que realmente existieran. Sí, quizás tenía él un ideal con su familia, porque creo que su familia también era banquero, pero no sé si hacían obras de caridad, pero aquí algo le tocó a él y lo desarrolló. Filántropos. Filantropía en todo caso. Pero en este caso es tener una persona que el dinero no solo lo ocupa para él, sino que para los demás. Ese es como el idealismo, ese es como el idealismo abstracto.
¿sí? Que va formando las actitudes de las otras personas cuando lo estudian, cuando lo ven, cuando se forman esos seres. A veces hay personas en las comunidades que dicen, ay, necesitamos ayuda, necesitamos ver tal cosa, vamos donde fulano de tal porque él siempre nos va a dar una guía. Dime. El idealismo estaría entonces implícito en situaciones como, por ejemplo, las declaraciones de independencia, donde se declara de que todas las personas son iguales ante los ojos de Dios y de las leyes, los Por ahí, hombres y las un mujeres, ejemplo, ajá. que todos tienen derecho, por ejemplo, a la salud en un país, de que los niños tienen derecho a ser tratados de forma humana, Prioritaria, correcta, de forma prioritaria. prioritaria. Ajá, entonces, Ok. los derechos humanos sería, por ejemplo, un Un ejemplo idealismo, de idealismo. exactamente. Ajá. Hay idealismo personal y hay idealismo impersonal, así como eso, ¿verdad? A los derechos humanos, eh, al respeto al medio ambiente, que no tiene que ver con personas, pero sí con algo Con el impersonal, con planeta, hechos, tal cual. ¿Sí? Bueno, ok, vamos al siguiente. ¿Quién quiere compartir ahí? Ideales impersonales. Existe el ideal personalizado y el ideal impersonal. Ideales impersonales son las ideas propiamente dichas que se tienen como patrón a imitar. La metafísica está colmada de ideales impersonales, como ser el Cristo o alma, desenvolver las cualidades de determinado rayo. Ajá. Se te fue el wifi, vaya, ok, está todavía el hámster ahí trabajando. Entonces sería, ¿qué sería? Todo aquello que nos da el poder realmente de realizar cosas que parecieran imposibles. Ajá, pero en este caso algo bien concreto. Digamos, vos decís, a mí de verdad me gustan todos los rayos, pero me gusta más el rayo oro rubí. Entonces vos vas a querer desarrollarte en el rayo oro rubí, ser una persona desapegada, ser una persona mística, hacer provisión ya instantánea. Entonces el idealismo es, en todo caso, o desarrollar el Cristo, por ejemplo. ¿Sí? O decir, no, yo lo que quiero es mi ideal en la metafísica y estoy aquí para desenvolver mi Cristo interno. Y eso no me va a sacar de ningún otro lado. Entonces todo tiene que ir apuntado hacia ese ideal, hacia una forma más elevada de pensamiento, pues, o una idea concreta. Puede ser un rayo, puede ser una persona o puede ser una idea tal cual. ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, sigamos, ¿verdad? En este caso es impersonal, ¿verdad? Cuando las cosas están bien, es porque hay buenos ideales. Cuando las cosas están bien, es porque hay buenos ideales. Cuando el mundo está mal, es por falta de ideales. Estos construyen a la persona y hacen al mundo. Si hay ideales, entonces hay un sentido por donde conducir todos los esfuerzos de la existencia. Ok, cuando las cosas están bien, es porque los ideales Bueno, son buenos, son elevados. Hay ciertos países de Europa donde aquí en Latinoamérica todos nos quejamos por los impuestos, ¿verdad? Porque, ay, me pagaron, pero me quitaron tanto de impuestos, y se queja, y se queja, y se queja la gente. Y hace la, la marufiada para declarar menos cada vez y querer declarar menos para quedarse dinero, ¿verdad? En unos países europeos, nadie cuestiona cuánto te quitan del descuento de la renta porque saben que va a ser usado para su beneficio, porque los ideales son buenos, están altos, entonces nadie se preocupa si se va a enfermar, si tu hijo va a ir a la escuela, si va a tener un lápiz, si va a comer, porque todos los ideales están altos, están elevados, entonces las cosas van a ir bien. Pues sí, pero ahí está la misma respuesta.
pues ahí está la misma respuesta, siento yo, de que los ideales, cuando el mundo funciona, cuando las cosas están bien, es porque hay buenos ideales, exacto. Entonces, en Europa y específicamente en Suiza, que Ok. es uno de los países, No lo quería mencionar, pero está bien. es que realmente es un país ejemplo. Entonces, ellos saben que su dinero va a ser invertido, porque América Latina no, mejor dicho, porque América Latina se queja, porque sus impuestos generalmente no son invertidos. Porque no hay ideales. Entonces, ¿verdad? porque no hay ideales. Entonces, exactamente. Una de las cosas es que como país, ahorita, estamos empezando a creer que hay ideales. Ok. Porque vemos los resultados, vemos el reflejo de todos esos impuestos. Y aquí, bueno, ahí hay un señor, ¿verdad? Que ya lo conocemos, pues, que mantuvo unos ideales muy elevados y por eso ahora es santo, santo de la iglesia, porque él mantuvo los ideales, ¿verdad? Que la gente tenga trabajo y que pueda rezar un Padre Nuestro, pero comiendo dignamente. Ese es un ideal. Por eso él ahora es santo, ¿verdad? Entonces, los ideales, el idealismo abstracto, cuando están funcionando bien, las cosas funcionan bien. Pero estamos dentro de una sociedad nosotros que no podemos esperar a que el país entero cambie o que el mundo cambie. Los que tenemos que empezar a cambiar somos nosotros y empezar a ser un buen ejemplo. Ese es como el llamado siempre. O sea, no ver lo que está hacia afuera, nunca, en metafísica, nunca, y el que lo ve hacia afuera, pues está estudiando mal la enseñanza, porque siempre es hacia adentro. O sea, el primero que tiene que dar el paso sos vos, no esperar que lo dé el presidente, que lo dé tal cosa. Tal vez en su momento lo van a dar, pero la que tiene que actuar correctamente eres tú. El que tiene que actuar correctamente es uno. ¿Sí? Y tal vez ahí unos se suman con esos ideales. Ok, vamos al siguiente. Existen ideales impersonales en cada uno de los 7 rayos. Ideales del primer rayo: ser una persona segura de sí misma, tener fe y fuerza de voluntad. Ideales del segundo rayo: Espérate, más o menos es como lo que dijo Lenin con esa persona, ¿verdad? Que la disciplina, ¿de qué rayo es? Del rayo blanco. Entonces ese es un ideal del rayo blanco, es impersonal. Ajá. No, o sea, por eso, o sea, estaba dando el ejemplo pero vamos a ir viendo los 7 rayos. Ajá. Ideales del segundo rayo: ser una persona inteligente, sabia y conocedora. Ok, ¿conocen ese niño? ¿No lo han visto? ¿No han escuchado de él? Es un nerd mexicano que tiene un IQ más elevado que el de Albert Einstein, algo así, ¿ah? No importa, pero está aquí en el planeta y tiene que ser terrestre, o es la encarnación de Albert Einstein. Y creo que la NASA ya lo contrató, algo así, no sé cómo es la cuestión. Y así, ese es un ideal de un segundo rayo. Como vimos en la actividad anterior, o sea, este niño ha trabajado por encarnaciones y encarnaciones en el segundo rayo como ideal, o sea, para tener el conocimiento y después desarrollar sabiduría, porque tenemos que tener conocimiento primero para después tener sabiduría. Primero tenemos que memorizarnos los decretos, después hacerlos y cuando ya nos salga una situación, resolverlos sabiamente con el poder de la fe, sabiendo que cuando se hace un decreto es el poder de Dios, no es el poder de la persona. Entonces, cuando es el poder de Dios, todo puede resolverse, todo puede cambiarse. Pero cuando es el poder tuyo, probablemente no, y por eso no te funcionan los decretos, porque estás creyendo que vos vas a resolver la situación. Y no, es Dios a través de ti
con el apoyo de un decreto. Por ahí va, esa es sabiduría, ese es el rayo dorado. Entonces deberíamos de tener ese ideal del segundo rayo, que es tener sabiduría, ser sabios, conocedores, discernimiento. Ok, vamos al siguiente rayo, el rayo rosa. Ideales del tercer rayo. Ser una persona amorosa, culta y educada. Ok, tercer rayo es ser amoroso, culto y educado. Ahí me dicen de qué rayo, cuál es su ideal, o no tienen ideales, o no hay algún ideal. Ideales del cuarto rayo. Ser alguien armónico o un artista. Ideales del quinto rayo. Ser un científico o médico dedicado a sanar a la gente por amor a Dios. Y ahí está la Marie Curie. ¿Saben quién es ella? Marie Curie. Marie Curie. ¿Y por qué se pone ella? ¿Cuál sería la importancia en el estudio de la metafísica Marie Curie? Porque realmente ella se sacrificó, sí, en el entendido de que el sacrificio como acto sagrado, ¿verdad? Con el descubrimiento de los rayos X, y no le importó que eso afectara su salud, porque hasta el día de hoy su cuerpo emana radiación. Saben que ella es la que trajo, o sea, la que hizo público el rayo violeta para el planeta. Pero o sea, los rayos X son rayos violeta. Y ella fue la primera que los trajo a la vista pública. Por eso ella es súper importante en la metafísica. Está bien, bien. O sea, fue siendo mujer todavía, digamos que tiene un mérito adicional porque la época no le permitieron estudiar. Ajá, no le permitía. No le permitieron estudiar en la universidad y ganó 2 premios Nobel. Es la única persona que ganó 2 premios Nobel en ciencias diferentes. Porque lo ganó como química y la otra no me acuerdo en qué otra rama lo ganó, pero fueron siempre en física, creo, y química. Y como química fue que ella desarrolló los rayos X. Es una manifestación de los rayos violetas. Sus libretas, sus apuntes, nadie los puede estudiar porque son radiactivos. Tienen que pasar 100 años para que baje la radiación y su cadáver, su cuerpo está enterrado en doble sarcófago. O sea, uno de cemento o de hierro y el otro de plomo, porque su cuerpo es radiactivo. O sea, su cuerpo como tal es radiactivo. Ya está todavía dictando. O sea, y hay unos dictados de ella. Dice, ¿por qué el átomo? ¿De dónde sale la energía del átomo? ¿O qué es el fuego en realidad? Y hay ahora han salido ciertos escritos de ella muy interesantes, súper interesantes. Yo los invitaría a que buscaran información de ella, porque es científica. O sea, ella es científica y te da las cosas científicas o sea, no le permitieron estudiar, pero miren, 2 premios Nobel. Ay, si le hubieran dejado estudiar, ¿verdad? Bueno, o sea, son ideales, ¿verdad? Son ideales elevados, ese es el punto. Que lo hacen por el amor a la vida, por el amor a Dios, no lo hacen por el amor al dinero. ¿Sí? Entonces, como decíamos ahí, personas del rayo rosa son personas educadas. Entonces, hay personas que incluso estudian cómo poner una mesa, cómo poner un mantel, cómo combinar, cómo hacer las cosas. Cómo es una música, cómo es un área, cómo es o sea, se dedican a cultivarse, a educarse y a educar a otros también. Ahora, mi hijo me estaba haciendo
me hizo una corrección, porque le dije yo, ah, sí, le digo, es que es de descendencia, con esto del mundial, ¿verdad? Que es un jugador que nació en un país, pero sus padres son de otro país. Y entonces le decía, es que tiene descendencia, ¿qué? Africana, por decir algo. Pero él me dice, no, no es descendencia, es ascendencia, porque tu descendencia es lo que va de vos hacia abajo, tus hijos. Pero si son tus padres o tus abuelos, es ascendencia. Y yo, oh, ok. O sea, eso es una, una actitud del rayo rosa. O sea, es educarte. O sea, yo dije, ah, ok, qué bueno, estoy aprendiendo algo. ¿Sí? Y entonces no molestarte porque alguien te haga una observación como esa. O sea, yo lo vi muy adecuado, lo vi muy adecuado porque era algo que yo, o sea, realmente para mí solo era como descendencia, todo era descendencia y no ascendencia. Entonces, y él me corrigió. Y qué bueno, es parte de la educación, de la cultura, dejarte educar en todo caso, no molestarte. Y a veces aquí se les corrige, se les dice algo, se les dice, a veces muchas de las personas se quejan y dicen, no, no te quejes porque esto y lo otro, no, no digas de esta manera porque esto y lo otro. Y lo que hacen es molestarse, ¿verdad? Ok, no hay una permeación de lo que es la educación, porque la educación es algo constante que estamos haciendo en todo momento. Ok, vamos al siguiente. El otro idealismo. Ideales del sexto rayo: ser un místico consagrado a Dios, un monje, una monja o una persona próspera. Ideales del séptimo rayo: convertirse en un ser de amor, compasivo o en un mago blanco. Ajá, ¿de cuál idealismo son ustedes? Ninguno. El mío son dos, del rayo dorado, de la sabiduría, y el rayo violeta. Y me encanta mucho la parte de la magia. O sea, como mago blanco, como transmutar las cosas, tal cual. ¿Verdad? Como hacerlo. ¿Cómo? Barrer con la escoba sola. Poner a barrer la escoba, como en la película. Aprendiz de brujo. Ustedes tienen que buscar un idealismo como estudiantes. Porque si no, como decía, cuando las cosas van bien, es porque hay ideales buenos. Y cuando las cosas no van bien, ¿a dónde están los ideales? Entonces, no hay ideales. Entonces, tienen que buscar un ideal, o sea, propónganse algo, un ideal. Pues estamos estudiando, pues. Hay que hacerse una propuesta. Aunque se dice que muchos de los estudiantes de la enseñanza metafísica tienen por ahí algo pintadito del rayo dorado, ¿verdad? Si no son seres del rayo dorado, pero en algún momento les ha gustado mucho la parte del rayo dorado, ¿verdad? Y del rayo violeta, que es por la era. Así que por ahí les dejo esa idea, tal vez les pica a ustedes ahí. Ok, vamos al siguiente. Ahora vienen los ideales personalizados. Estos, los que vimos, eran ideales impersonales. Son ideales como tal, como características. Yo quiero ser disciplinada, dice allá, ¿verdad? Lenz. El otro que dice, yo quiero ser sabio, como el niño ese que ya pasó a la universidad, sacó no sé cuántas cosas y, o sea, él quiere seguir aprendiendo, habla no sé cuántos idiomas y quiere seguir aprendiendo. Ok. Ideales personalizados. Existen ideales personalizados como por ejemplo el deseo de desarrollar determinadas cualidades de un maestro, de sabiduría o santo. También los hay bajos como pueden ser los de parecerse o determinado artista de cine o político. Ahí está lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, parecerse a John Wayne, que dispara y mata y no sé qué, o parecerse a un político, pues, que hace las cosas no tan buenas,
o un político que de repente era pobre, pero cuando sale de la política ya sale multimillonario. No sé cuál es el ideal de cada persona. Entonces, hay ideales elevados como los hay bajos. Porque acuérdense que el rayo oro rubí es de las polaridades, es de las contradicciones. Entonces nosotros en el país, nosotros vivimos una situación en la que muchos jóvenes, entre niños, adolescentes y jóvenes, pues, lamentablemente desarrollaron ideales personalizados muy bajos cuando pretendieron imitar a las gentes que estaban metidas en las pandillas. Exactamente, ese es un Entonces, ideal. puchica, es bien Ujú. yuca darte cuenta de que había todas, por lo menos unas 2 generaciones o 3, que estaban idealizando pertenecer a una pandilla Y como- llegar a ser el líder. ajá, y ser ellos, ajá, exacto. O sea, llegar cuando le daban el rol de poste, cuando le daban el rol de, solo ese me puedo, no sé cuántos más niveles hay, ¿verdad? Gatillero, poste, no sé qué, no sé cuánto. Pero ellos idealizaban, no tenían ideales buenos, por eso estábamos mal como sociedad. Y No habían ideales no habían abstractos ideales superiores, sino que habían solo inferiores. ideales bajos. Pero también en la iglesia te dicen que te puedes parecer a Jesús. Y Exactamente. también, por ejemplo, en los colegios salesianos te dicen que te puedes parecer a Don Bosco. Ok. A Don Bosco, A Don muy Bosco. bien. Ajá. Sí, mucho tuvo que ver la iglesia, porque la iglesia siempre te idealizó ser como, o por ejemplo en la familia, decir, como serle como la Sagrada Familia, el papá, la mamá, los hijos, dedicados al servicio, a la vida, A la a Sagrada Dios, Familia, a a la la Sagrada familia. Familia, a un hogar feliz donde los hijos lean la Biblia o canten para Dios o cosas así, que hagan cosas agradables a las cosas buenas, digamos. Sí, en las escuelas, sobre todo dominicales, cuando cuidan a los niños, sobre todo los chiquititos, siempre les preguntan, ay, ¿qué haría Jesús en este caso? Ok. O sea, siempre se trata de como de Justamente ese es ejemplificar como, así a los niños pequeños para irles enseñando. justamente ese es el método, ¿verdad? Si a ti te gusta San Germán, Jesús, justamente preguntarte eso, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría San Germán en este caso? ¿Verdad? Siempre hay personas que pues que tergiversan ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces queriendo decir lo que Jesús decía, se dividen y ofenden a otras personas y te denigran si vos decís, o sea, si vos no sos de esta iglesia, no sos la elegida, entonces te vas al infierno, te mandan al infierno de un solo, ¿verdad? Así que, y eso no lo haría Jesús, ¿verdad? Pero bueno. Sí, por ejemplo, en los colegios salesianos te dicen que tu primer deber como salesiano es ser feliz, Ser feliz. ser alegre, Ah, qué bueno, ser alegre. ser alegre. Ajá. Ok, Ujú. ok, qué bueno. O sea, fíjense que yo desde hace un buen rato estoy sintiendo esa parte, que la alegría es uno de los sellos que tiene que tener un buen estudiante de la metafísica. O sea, la alegría como tal. Pero la alegría, pues, estaba leyendo algo de Krishnamurti ahora, que dice que la alegría es algo bien misterioso. O sea, que de repente llega sin aviso, sin estarla buscando, y por el motivo por el motivo que que vos no andás buscando, pues. O sea, de repente puede ser que, no sé, que encontré en el mercado una fruta agradable y o encontré a alguien, o vi un pájaro, ayer vi un colibrí ahí por mi casa que estaba quieto, o sea, le tomé una foto, un colibrí que estaba quieto
y se dejó tomar la foto. O sea, era una cosa así como que, qué raro, vaya, ya van 2 colibríes que llegan en estos últimos días. Pero son cosas, la alegría es una marca es un idealismo muy de la enseñanza. Ok, vamos al siguiente. A veces este idealismo puede estar encarnado en la manera de ser de alguien, que generalmente se convierte en un líder. Por ejemplo, el idealismo del esoterismo puede ser personalizado en Blavatsky o Alice Bailey. El idealismo de cómo ser metafísico puede ser Connie Méndez. El idealismo de cómo ser santo puede ser San Francisco de Asís o Santa Teresa de Ávila. Ok, entonces estos ya son idealismos personalizados, ¿verdad? Que los puede ver uno y ser un ejemplo y te cambia la forma de ser. O sea, si por ejemplo los que son locos Don Bosco, intentan ser alegres, intentan hacer actividades, reúnen grupos, juegan, cantan. Entonces está impregnado la forma de ser de esa persona por ese idealismo de San Juan Bosco. ¿Ya? Por ejemplo, los que entramos por Connie Méndez, por el libro 4 en 1 en Connie Méndez, o sea, yo creo que la mayoría intentamos como captar esa esencia de Connie, de que de repente era así como, bueno, y ahora como lo cuenta Rubén, pues que era artista, era loca, como decía ella misma, pero un loco, una loca, no demente, sino que bueno, o sea, alegre, jovial, y no le importaba si la gente iba a hablar de ella, o sea, daba igual. Entonces ella se sentía feliz y eso bastaba. Y entonces ella se sentía feliz, cantaba, hablaba, educaba, regalaba, se quitaba las cosas y te tomaba. O sea, es una forma, un ideal de la mayoría de tratar de por lo menos llegarle a un poquito a Connie. Ojalá pues que la mayoría pues mantengamos un ideal pues de alguno que hayamos visto un buen idealismo metafísico en algunas personas, ¿verdad? Pasale, por favor. Yo siento que realmente el idealismo de Connie nos ha llegado a la mayoría, pues, cabal, como tú decís, los que comenzamos con el libro de ella, el 4 en 1 de Connie Méndez, con eso te das cuenta de que desde ahí comenzás a ser loco. Ok. ¿Verdad? Porque realmente solo alguien que realmente esté loco se sale de lo tradicional, se sale de los dogmatismos con los que crecimos desde chiquitos, sí, ¿verdad? Y comienza a conocer más allá de los dogmas que te establecen y comenzás a ver los dogmas con conciencia, no con ceguera, sino que con conciencia. Desde ahí, cuando comenzamos a leerla a ella, empezamos a tener de parte se nos contagia, se nos impregna ese idealismo de ella para saber más, para vivir mejor, para poder resolver mejor, ¿verdad? Para ser felices, para cantar, para sonreír y aunque nos vuelvan a ver así como y esto de mente, ¿qué onda? ¿Verdad? Sí. Ajá, entonces, pero definitivamente que el idealismo de ella es tan grande que probablemente como diría el chavo, ¿verdad? Sin querer queriendo, se nos pega. Sí. Se nos pega. Y sí, es un grande. Sí, un gran idealismo. Mi papá me decía, es que si vos te morís en un río, yo no te voy a buscar río abajo, yo te voy a buscar río arriba, porque vos siempre vas en contra de las cosas. Yo nunca fui como, ¿verdad? ¿Y por qué se hace esto? Y no se puede hacer de esta manera. No, yo creo que no es la única forma de hacerlo. Es que así se hace, no, pero se puede hacer de otra manera. Y entonces creo que mi papá hasta aquí, ¿verdad?
pero bueno, gracias, Padre, ¿verdad? Ahí donde estés. Ok, entonces, se puede tener esos idealismos de seres pues, que han dado mucho, pues, a la humanidad. Aquí quiere hablar Jenny. Sí, es importante entonces que para esas personas que tienen niños o piensan tenerlos o que los cuidamos, eh, les demos la oportunidad de poder conocer a estos seres de luz, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, cabal, cuando conocí la historia de Don Bosco y siempre me acordaba de eso, el primer deber de un salesiano es ser feliz, es ser alegre. Ok. Entonces, Volverlo a repetir, Jenny. Volverlo a repetir. Tienes que ser feliz. Con alegría, con alegría. Volverlo a decírtelo otra vez. Volver a ir a esa casa. Bueno, es una responsabilidad con todos los niños y con todas las personas. Pero también uno puede convertirse en ese ideal. Porque imagínate si te ven fumando, gritando y entrando en cólera por todos lados. O sea, ese idealismo que debería estar ahí en la casa se pierde, pues, en ese sentido, ¿verdad? Ok, vamos al siguiente. existen personas que pueden ser ideales en cada una de las características de los 7 rayos. Ideales de primer rayo, de gobierno, Pericles, Leónidas, Gandhi, Olof Palme. Ok. ¿Saben quién es Pericles? El hermano de la Wednesday Me perdí. Ya. Sí. No es de ese Pericles, no es ese ideal. No es de ese ideal. Ajá. Tito Pericles. Bueno, no me refiero a ese Pericles. Pericles fue un estadista Griego. griego, así es. Hay una obra, un libro muy buenísimo. A mí ese libro me fascinó, no tengo ni idea qué tanto me fascinó ese libro, que se llama Gloria y Esplendor, se llama. O sea, es un libro, de verdad se lo recomiendo. Gloria y Esplendor, ahí sale Pericles, y salen varios personajes de Grecia, de esa Grecia que construyó el Partenón como tal, ¿verdad? Entonces él es del rayo azul, al igual que Leónidas, como rey, como general, como director de las legiones de la luz, que no se va a dejar vencer, aunque encontré algo, decía, cuando estás con Dios, no puedes darte por vencido aunque estés vencido. O sea, no puedes darte por vencido aunque estés vencido, porque estás con Dios. Eso es del rayo azul. O sea, no podés desfallecer, porque siempre va a haber alguien, va a ser Dios. O sea, si vos pones a Dios de primero, o sea, no estás vencido, nunca, jamás. Eso es del rayo azul. No estás vencido aunque estés vencido, jamás. Eso hay que de verdad meditarlo bien fuerte. Ok. El siguiente. Aquí no han leído. Ideales del segundo rayo, filosóficos y de educación. Sócrates, Platón, María Montessori, Jean Piaget, Jean Hollin. Jean Hollin. Jean Piaget, Krishnamurti, y Krishnamurti. Ajá. Ideales del tercer rayo, activistas, dice Padre Vicente Ferrer. Y los ideales del cuarto rayo son artísticos. Fidias, Pablo el Veneciano, Gaudí y Carolina Herrera. ¿A quién conocen de todos esos? ¿Quieren hablar de alguien de esos?
Sócrates. Sócrates era bien respetuoso de sus ideales, de sus cosas, ¿no? De lo que decía. Y era bien incómodo como filósofo. E incomodaba a los políticos. Y por eso le dieron a tomar veneno y decía, ¿por qué no huyes? No, porque si yo no cumplo las leyes, entonces ¿quién soy? ¿Verdad? Y tenía una esposa que solo esa era una disciplina. Lo ofendía enfrente de todos, le reclamaba y lo ofendía, lo ofuscaba, y él tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. Ella es Carolina Herrera, que es venezolana también, ¿verdad? Que pues no dicta unas normas, pero sería un ideal muy elevado de vestirse bien, de estar bien. ¿Ah? De oler bien, justamente. O sea, de todo, o sea, es como desde lo mínimo, pero sencilla, pero culta, educada, elegante. O sea, sería un ideal, o sea, como tal, ¿verdad? Y de ahí pues ya no digamos, ¿verdad? Fidias, aquí ideal del cuarto rayo, Fidias fue una encarnación del maestro Serapis Bey, que fue el arquitecto que diseñó el Partenón en Grecia, que fue una de las encarnaciones de el maestro Serapis Bey en Grecia como tal, ¿verdad? Y pues Gaudí, que es como es un arquitecto muy famoso ahora, porque cuando estaba vivo no, no lo hacía mucha vela, pero en Barcelona sus edificios, sus museos y la Sagrada Familia, o sea, son como las obras top de cualquier arquitecto, ingeniero y todo lo demás, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, o sea, como él pensaba. Incluso Gaudí igual falleció en el anonimato, no se dieron cuenta que él era, o le atropellaron, porque él se había encerrado para terminar de hacer la Sagrada Familia, toda la arquitectura y todo, y de hecho no la terminó, pero sí, él tenía un ideal de hacer algo. Y la persona, el arquitecto que retomó eso, como que le halló como el sentido a las cosas, pero sin escritos, o sea, porque la mayoría se quemaron. Pero yo creo que algo de haber dejado impregnado él su ideal en lo que quedó y en lo que ya estaba puesto, porque el que le dio continuidad, como que le captó la idea, ¿verdad? Y de hecho, pues están poniendo, hace poco pusieron el Cristo, la cruz del Cristo en la Sagrada Familia, que se convirtió en el edificio más alto de Europa en este momento, ¿verdad? Ok, entonces podemos tener esos ideales filosóficos, Sócrates, Platón, que son del segundo rayo, y de María Montessori, y de estos educadores actuales, que es donde se está tomando o donde va a venir la nueva educación para el planeta, que va a ser la educación de esta nueva era, que es la educación con la que se trata de implementar las actividades de la metafísica, que es aula abierta y aula invertida, que no es lo que yo vengo a decir aquí, sino que es lo que se construye desde allá para acá y de aquí para allá, o sea, va de todos lados. Porque los maestros pueden hablar a través de una idea que se te mete a ti, de una idea que se te mete a ti, de cualquier cosa, y no solo del que está acá. Los maestros pueden dar una opinión, una situación a partir de todos nosotros. Y esa es como la forma de educación de la nueva era.
Yo me gradué como profesor, pero nunca me gustó la forma como estaba la escuela. Por eso dije, yo no voy a dar clases así tradicionales y nunca di clases tradicionales, porque no me agrada, no lo veo, yo pues no lo veo aprovechable. Memorizar datos, no me parece. Pero bueno, o sea, ese es mi ideal nada más, ¿verdad? Algo bien concreto. Ok, vamos a la siguiente. Ajá. Ideales del quinto rayo. Científicos. María Curie, Einstein, Steve Jobs. Ideales del sexto rayo. Místicos. Ramakrishna, Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Ávila. Ideales del séptimo rayo. Mágicos. El mago Merlín, el conde de Saint Germain y Cagliostro. Que fue un médico, ¿no? Imagínense todos esos ideales que podemos perseguir, tanto como los rayos, como las personas que representan algunos de los rayos, que tienen cosas bien concretas con las cuales podemos nosotros identificarnos. Ahora, pues la mayoría deberíamos de estarnos identificando con Saint Germain. ¿Y qué hace Saint Germain? ¿Cuáles serían los objetivos de Saint Germain para poder seguir un ideal de Saint Germain? ¿Cuáles serían? Despertar el Cristo. ¿Cómo? O sea, despertar el Cristo. Despertar el Cristo. Ok. Pero, ajá. O sea, estamos hablando aquí ideales, seres que mantienen, que han dado, que se puede tomar como un ideal. Y si nosotros tomamos como ideal al maestro Saint Germain, tenemos que saber qué es ese ideal. O sea, cuáles son los objetivos de Saint Germain como para poder decir, yo me sumo a este ideal y quiero estar en este ideal con Saint Germain. Por ejemplo, con Jesús, que sería pues desarrollar las bienaventuranzas, ¿verdad? Con el señor Gautama, que sería desarrollar el noble óctuple sendero, la iluminación a través del noble óctuple sendero. Y con Saint Germain, ¿cuál sería la diferencia? La vez pasada lo estuvimos estudiando, pero ¿qué se les ocurre a ustedes? Despertar el Cristo, decía él. Allá. Espérate. Es saber que el conde Saint Germain, su corazón, está hecho de la llama violeta, pues. Entonces, Ok, por ahí va. Ajá. considerando que él su corazón está hecho de llama violeta y que la llama violeta es el perdón y la transmutación, entonces creo yo que el ideal sería aprender a perdonarnos y a transmutar todas las energías que hemos utilizado inadecuadamente. Ok. Quizá Perdonarnos, que ahí es un objetivo de transmutación. la ¿verdad? En todo caso. transmutación. Ok. Ajá. Los ideales de Saint Germain o los objetivos de Saint Germain tienen mucho que ver con los objetivos de la metafísica. Ajá. Uno de los objetivos, por ejemplo, es el correcto uso del yo soy, el liberarnos El uso del yo soy es uno de los ideales de Saint Germain. el liberarnos de todos los sentimientos, pensamientos, imaginaciones, Ahí va uno ser de positivos. los objetivos con los cuales yo me identifico mucho de Saint Germain, que es liberar la vida a fuerza de amor, o liberar como tal. Obviamente tendría que empezar yo a liberarme de ciertas cosas, y es un trabajo interno, empezar a liberarse de todos esos dogmas, ¿verdad? Así como decía mi papá,
yo voy hacia arriba, no voy, o sea, voy en el sentido contrario de donde van todos, ¿verdad? Entonces, es un poco como liberarse, es liberador, liberarse de los dogmas primero. Llegó un momento pues que mi canción era, me vale, ¿verdad? Me vale, 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 me vale todo. O sea, pero no era como que me valiera, sino que no me importara lo que la gente decía de mí, porque yo decía, es que esto no está bien, esto no puede funcionar de esta manera, puede funcionar de otra manera. Entonces mi ideal siempre fue como no seguir la corriente, o sea, ver más como por de verdad un discernimiento, una cuestión diferente de lógica, ¿verdad? Y por ahí pues van los objetivos de Saint Germain, que es liberarse y liberar la vida toda en todas partes, pero ¿cómo la vamos a liberar si no nos liberamos nosotros del apego, de la enfermedad? La gente se apropia de las enfermedades, se apropia de las personas, se apropia de, no sé, de qué más, se apropia del nacionalismo enfermizo, que van a pelear porque este es salvadoreño, el otro es hondureño, el otro es no sé qué. O sea, eso es enfermizo y no te libera, te aprisiona. O sea, somos todos uno, somos de la misma raza y lo que tenemos que ver es incluso pasar el salto de si sos hombre, mujer, hetero, bi, lo que sea, eso no tiene ninguna validez en todo caso, porque estamos viendo los ideales hacia arriba, no hacia abajo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos bien? Bueno, ok. Entonces es usar correctamente el yo soy. Ese es uno, ¿verdad? El uso positivo del yo soy. La gente usa mal el yo soy. El yo soy es el nombre de Dios, es el poder más grande del universo. Cuando tú dices yo soy, tiene que venir algo positivo. Y enseñar a las personas a usar correctamente ese verbo creador. ¿Sí? Entonces hay que sumarnos a todos estos seres que tenemos ahí, que son de los diferentes rayos. Y eso es en sí el idealismo abstracto, porque es algo que no se ve, sino que son cualidades que uno puede percibir de las otras personas, pero que tienen que ver con los desarrollos mentales, porque para unas personas, María Teresa de Calcuta era una santa y para otra era una persona que no era santa, que tenía como amigos a los drug dealers, a los capos de la droga, que eran los que le financiaban sus proyectos, sus escuelas, sus hospitales, sus crematorios, porque estaba en India y tenía que también tener crematorios de cuerpos, ¿verdad? Entonces, los que le financiaban a ella no eran como tan de buena reputación. Entonces, habían unos que la veían como santa y otros pues como que no, ¿verdad? Y ese es el rayo oro rubí como tal. Pero bueno, ok, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende lo que es el idealismo? O sea, es un aspecto del sexto rayo, oro rubí, es el idealismo abstracto. ¿Qué podríamos decir del idealismo? ¿Alguien quiere concluir? ¿Qué sería el idealismo? Es decir, el idealismo es... Idealismo serían ideales, pensamientos, acciones elevadas que nos conducirían a ser mejores personas en esta encarnación, a tener una actitud positiva ante la vida, amorosa ante los demás, llevándonos hacia el concepto de que todos somos uno, y dado que todos somos uno, debemos siempre hacer lo mejor por los demás y por nosotros. Ok, y ahí tenemos seres pues que han iluminado al mundo con su forma con sus ejemplos. Muchos de estas personas, por ejemplo, a Steve Jobs, le cerraron en la cara el proyecto y vos, ¿cómo vas a vender eso? O sea, ¿y eso qué es? No, o sea, le cerraron en la cara como 3, 4
5 veces y no se dio por vencido. Siguió con su idea loca de revolucionar al planeta y lo hizo. O sea, no se dio por vencido. Al igual, muchos de todos los que están acá han hecho cosas, nunca les fue fácil. O sea, nunca tuvieron así como el camino libre y despejado y tuvieron como fondos y aplausos y gente que les apoyara. Casi siempre empezaron solos y unos terminaron solos. Después de que murieron, se vio como la fama y las cosas grandes, pero en el momento, ya les digo, Gaudí murió tirado allí como un muerto sin reconocer. Hasta después lo reconocieron. O sea, gente que no tuvo o sea, como decíamos María Curie, por traer al mundo la llama violeta, murió de radiación. O sea, todo su cuerpo está radiactivo todavía. Interesante con todo lo que decís en el sentido de que cada uno de los que están ahí como ejemplos de los ideales de cada uno de los rayos, todos tuvieron como ideal el desapego del resultado. Muy bien. O sea, todos tuvieron el ideal del desapego al resultado de sus acciones. No necesitaban el aplauso de nadie, sino que simple y sencillamente todos trabajaron en cada uno de los rayos que les correspondía, con los ideales de cada virtud de Dios, lo que hicieron, y al final todos, su ideal es el desapego al resultado de sus acciones. Perfecto. Así deberíamos de trabajar nosotros. Exacto. Con el desapego de la acción, al resultado de la acción. Liberando la vida, ¿verdad? Sin que te agradezca. Ok. Bueno, creo que esa es la última, ¿verdad? Hay otra, pero pero ponela, por favor, yo le he dejado porque esto fue como la esencia de la actividad anterior, ¿verdad? Que era del rayo, pues, la esencia de el mundo astral o la parte astral, que cuando hay un problema, vamos a terminar con este decreto, cuando hay un problema tenemos que dominar ese problema, no el problema te tiene que dominar a ti, ni tus emociones. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Todos, ahora asumo esto con calma, analizándolo, pensando, actuando con discernimiento y tomando la decisión más razonable. Gracias, Padre. Ese debería ser el idealismo de aquí a 6 meses. Que logremos, por lo menos a 6 meses, que logremos que cada situación discordante que nos suceda no nos rebase, sino que nos detenemos y le decimos a esa situación, ahora asumo esto con calma, analizándolo, pensándolo, actuando con discernimiento y tomando la decisión más razonable. Gracias, Padre. De aquí a 6 meses tienen que haber controlado ya sus emociones. Gracias, Padre. Y ese es que sea un decreto. Bueno, nos vemos el próximo martes. Con el favor de Dios, vamos con el tema que va como su siguiente, creo que es mística o místico, ¿verdad? El misticismo en todo caso.